Habíamos quedado en uno de los términos que es el 3.7, que se llama términos relativos al resultado. El resultado siempre es lo que nosotros vamos a lograr. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Lo que vamos a lograr es un producto, es un servicio, ¿verdad? Que es necesario que cumpla con los requisitos para el cliente. Hay varios puntos en el 3.7. Uno de ellos es, un resultado siempre es lograr el objetivo. Y lograr el objetivo implica desarrollar muchas tareas, implica desarrollar muchos objetivos. Los objetivos son logros específicos que muchas veces se mide con el valor agregado. Por ejemplo, mi objetivo en una construcción es construir departamentos. Sé que al vender un departamento estoy obteniendo una utilidad. Mi objetivo es vender un producto que cumpla con los requisitos, que le satisfaga al cliente. Por lo tanto, al vender ese producto, yo tengo los beneficios o también no solamente beneficios cuantitativos, sino también beneficios de permanencia en el mercado, beneficios de que yo sea la organización que pueda, que puedan los clientes admitir como la única empresa que ofrece sus productos. Entonces, a veces no solamente decir yo estoy ganando con esta empresa. Algunos dicen estoy perdiendo, pero yo no estoy perdiendo a mis clientes. Eso para mí es un objetivo que a través del tiempo me va a dar réditos, es verdad. Hay muchos objetivos que se pueden lograr a través del buen manejo de los requisitos para el cumplimiento con los clientes. Hay el objetivo de la calidad. Los objetivos de la calidad realmente se basan en la política de la calidad. Yo voy a poner un objetivo de Coca-Cola. Uno de los objetivos que tiene Coca-Cola es preservar el medio ambiente, ¿verdad? O cumplir con lo que dice la ley del medio ambiente, ¿verdad? La 1333. Entonces, ¿qué dice? Que todas las aguas que se vayan ¿cómo se llama?, a utilizar en el proceso deben ser recicladas, no se debe perder el agua, se debe reutilizar para no contaminar el medio ambiente y para también no terminar ese recurso que es un recurso que en algún momento vamos a sufrir, como es la falta de agua. Ese es uno de los objetivos de calidad, ¿verdad? Entonces, Coca-Cola tiene, o sea, recupera el agua, la reprocesa el agua, tal vez no para hacer los jugos mismos, no para hacer el jarabe, pero sí los recupera, que puede servir para lavar la botella, puede servir para otros procesos, ¿verdad? O finalmente, lo que hace es que reducir esa contaminación. Eso dice en su política y ellos lo cumplen y esa política, toda la política tiene que bajar en objetivos y ese es uno de los objetivos. Fíjense que todas las empresas ahora dicen, nos vamos a entregar con delivery los productos. Eso es un objetivo de calidad y lo cumplen. Sí, espérenme, ahorita ayer teníamos aquí una emergencia y dijeron, llamamos al seguro, miren, se paga el seguro y dice el seguro en 15 minutos. ¿Saben a qué hora llegó? Se llamó a las 6 de la mañana y llegó a las 11 de la mañana. Y aún no se ha muerto, van interesados en todo, ¿no? Entonces, eso no es calidad. Y todos los seguros, dice, por eso se llama seguro de salud. Entonces, cumplir con un objetivo de calidad, yo sé que a veces es bien costoso, pero hay que lograr para satisfacer al cliente. Por eso, en la norma se hace mucho énfasis a los objetivos de calidad. Y cuando se llega a la certificación, lo que se certifica es el cumplimiento de los objetivos de calidad. ¿Se entendió? Hay otros más, ¿se entendió? Esos son para mí los más importantes. ¿Alguien tiene una pregunta? Entonces, vamos a los términos relativos a los datos y la información. Los datos son lo más
lo que más evidencia que yo estoy trabajando y realizando las operaciones con calidad. ¿Qué son los datos? Los datos son números. Los datos son números que acompañados a una variable constituyen una información. Por ejemplo, datos. Yo estoy trabajando en la cerámica, en Cerahol. Un dato es, una variable es el espesor de las losas de las cerámicas o las dimensiones de las cerámicas. Eso es una variable. Y el dato es cuánto tiene que medir. Tiene que medir 40 milímetros, 20 milímetros, depende de qué para qué. Entonces, el dato es si todos salen 40, 40, 40, 40, y la especificación es 40 milímetros de espesor de la losa, entonces quiere decir que el proceso va yendo bien. Pero si no sale 40, 40, entonces yo no puedo decir que el proceso está yendo mal si no tengo yo una información completa de ese proceso. Tengo que, a través de los datos, tengo yo que procesar la información. Entonces, en los sistemas de gestión de calidad, los datos son muy importantes porque con eso yo respaldo la toma de decisión. La toma de decisión implica que yo ya he procesado la estadística, yo ya he hecho la inferencia para poder demostrar que el proceso cumple con los requisitos o el proceso también no cumple con los requisitos, ¿verdad? Entonces, uno son los datos son los números que me permiten hacer estadísticas para la toma de decisión. Y la información y la documentación son otras. La información es transmitir el proceso de estos datos que quede como una... Si yo veo una tabla de puro 40-40, esos son datos. Pero ¿cuál es la información? La información es que a partir de esa tabla que dice 40-40-40, yo he podido sacar que la media es 40 y la desviación es 0,1. O también que la desviación puede ser 5. Cuando la desviación es 0,1, es un tipo de información. Cuando la desviación es 5, es otro tipo de información. Entonces los datos me generan una información que yo puedo transmitir. Y la documentación quiere decir qué documentos respaldan que yo maneje estos datos y esta información, qué documentos, de dónde sacaste esos datos, saqué de los registros. Los registros son documentos, los registros me permiten almacenar la información y ese es mi respaldo, ¿verdad? Los términos relativos entonces a los datos son los que hay varios casos y ejemplos, pero para nosotros es la información que uno la debe comunicar con su entorno, la debe comunicar con su contexto que le compete en el área de trabajo que está destinado a hacer la calidad. Hay otros términos que son muy importantes manejar, como es la evidencia objetiva. La evidencia objetiva son datos que respaldan la existencia o la veracidad de algo. Fíjense, jóvenes, que no es, como se dice, no es nomás manejar información. Tienes que mostrar dónde está la evidencia y cómo lo has hecho. Yo, por ejemplo, estuve calificando los trabajos. Muchos se han copiado y les puedo demostrar quién copió, de quién copió, ¿verdad? Tengo evidencias para demostrar. Esa es la evidencia. La evidencia objetiva es cuando puedo mostrar a uno de mis trabajadores, de mis obreros, mira, estás trabajando así, mira, lo he medido y está mal. Y en el documento dice que debe ser 40 y vos has medido, no tienes 40, pero no es porque no es 40, sino la medición no estuvo adecuada. Entonces yo puedo mostrar, la evidencia siempre es la consulta, ¿sí? El documento que hace que yo pueda afirmar. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, dicen, yo estoy mal, me siento mal, seguro que ya tengo COVID? ¿Qué hace uno? Busca cómo le van a hacer la prueba. Y si no tiene el documento, no hay evidencia que estés con COVID, puede ser un resfrío, etcétera, etcétera. Entonces, la evidencia objetiva es ver un documento, ver o un proceso o ver lo que sea para poder confirmar o rechazar esa información. La evidencia objetiva es manejar una base de datos, es mostrar
es manejar, hoy en día, antes la evidencia de esto no se llamaba información nada más, ni siquiera se llamaba evidencia objetiva y documentos. Aquí la evidencia objetiva o la objetiva es prueba de que eso es verdad y eso tiene que estar en un documento. En la 2008 no teníamos este requisito. Este requisito viene con la 2015. ¿Por qué? Les voy a comentar rapidito por qué. Porque en la 2008 se pedían procesos y procedimientos que se cumplan a través de un checklist. Y decías, hay esto, hay esto, hay. ¿Dónde estaba la evidencia? Solamente decías, hay. Ya saben qué es el checklist, pero hoy en día no. Hoy en día hay muchos ingenieros informáticos que se dedican a la auditoría informática. Entonces, la auditoría informática, que es todo lo que estamos hablando de la ISO, todo lo que estamos hablando se lleva a una base de datos. Y ahí dice qué documento debe adjuntar. Si debe adjuntar una foto, debe adjuntar un registro, hasta los audios son ahora evidencias objetivas, ¿verdad? Entonces, en la computadora está todo. Antes tenían que cargar bolsas de papeles, pero hoy ya no, con esto es muy fácil manejar. Hoy se ha vuelto más fácil. Entonces, así como es más, además no fácil, sino rápido porque no tenés que esperar que como empezamos la pandemia, ¿no? Esperen que hay que llevarlos o las pruebas a no sé dónde y que no hay, y hasta que vuelva ya se murió el compañero. Entonces, tiene que ser rápido. Por eso la ISO se caracteriza porque está en sus objetivos. Está en sus objetivos hacer que los procesos, los resultados se cumplan rápido. Y para eso debo tener yo documentos en una base de datos o en un sistema donde yo pueda facilitar mostrar estos datos, ¿verdad? Eso se hace de esta forma. No es fácil. Yo les voy a hacer una referencia, un cuento acá, no es un cuento, es una realidad. En el 2000, vamos a decir en el 2008 por ahí, en el 2008 al 2006, el compañero Evo hizo lo que quiso con las petroleras y después nacionalizó YPFB en el 2006-2007 y todos quienes manejaban las empresas era Petrobras, Repsol, Andina, esas empresas internacionales manejaban todo lo que era hidrocarburos, ¿verdad? Y al nacionalizar y al quitarles Petrobras, dijo, ya, me voy bien, aquí está, te lo entrego, seguí trabajando, pero ya lo llevo esto es mío, ¿qué era esto? Era una base de datos para administrar la explotación. Con esta base de datos tenían qué pozos producían, cuánto producían, qué carburante producían, con esta base de datos. Entonces, ¿qué pasó? Que al Estado le dejaron sin la información. Ellos habían desarrollado tanto esto, que tenían controlado todo. Entonces, no. Por eso que siempre decía en sus discursos estupideces el compañero Evo, porque no tenían evidencia. Y cuántas veces se equivocaron y cuántas veces le han demostrado que ha dado cifras falsas, porque no tenían evidencia. Y eso estoy comentando del caso real, es la vida real. Entonces, jóvenes, mira, objetivas. Digan. Vamos a empezar a hablar de política, vamos a sacar todo, pero... Entonces, la jerarquía de la documentación, o sea, la evidencia objetiva no se presenta si no hay una documentación. No puede decir, si es así, ¿dónde están los papeles? Debes demostrarlo. Entonces, la documentación tiene una estructura para la ISO. Esta documentación, si bien está en la estructura la importancia de cómo se debe hacer la documentación, tal vez hoy día no es tan rígida la presentación de tus documentos, porque todo está ya objetivo, está claramente establecido en los sistemas informáticos que manejan la documentación. Pero esta es la estructura por el grado de importancia. Hay un nivel máximo, rector superior, de documentos que están establecidos en el manual de la calidad.
Esto es muy importante, es el manual de la calidad, es el instrumento que maneja toda la base de la información de la organización. Si nosotros hacemos un documento que está fuera de esto, puede que no estemos cumpliendo con el objetivo de la calidad. En el manual de la calidad está descrita o escrita la política de la calidad, los objetivos de la calidad, cómo se hace la mejora continua, etcétera, etcétera. Hoy en día, les digo ya como exigencia básica para la certificación, este manual ha sido más simplificado, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos manuales hay? Uno solo para la organización. ¿Qué tiene el manual? ¿Qué y cómo debemos de cumplir los pasos para cumplir los objetivos de la calidad? Los manuales son complejos, algunos sencillos, pero en la mayoría lo que describen es qué y cómo debo realizar las operaciones y las tareas para lograr los objetivos de la calidad. Otro documento, esta es la estructura de los documentos, o sea, el más importante quiere decir. Otro documento que se debe manejar son los procedimientos del sistema de gestión de la calidad. ¿Qué son los procedimientos? ¿Cómo se debe hacer? Lo que se dice en el manual, ¿verdad? En el manual se dice qué y cómo, pero lo que se maneja después porque esto puede quedar como un documento ahí en el mueble, pero lo que se maneja para hacer la gestión de la calidad son los procedimientos. Y los procedimientos son muchos, ¿verdad? Son varios los procedimientos. En cambio, el manual es uno solo. Y después es otro documento que se maneja para cumplir con los objetivos de la calidad, son los instrumentos de trabajo y otros documentos. También se llama informes de trabajo, algunos se llaman registros o órdenes o procesos para realizar. Pero de estos hay hartos. Órdenes de trabajo o instrucciones de trabajo se emiten a cada momento y son varios los que existen para llevar adelante el proceso del objetivo de la calidad. Estos son los niveles para saber qué tipo de documentos vamos a necesitar. En las instrucciones del trabajo también están otros documentos. Aquí también están los registros. ¿Qué son los registros? Son formatos que permiten almacenar la información. Son formatos que al almacenar la información en cualquier punto del proceso, del procedimiento, se constituyen en evidencias de la documentación, ¿verdad? Entonces, los documentos voy a hablar aquí, no sé si más adelante aparece, pero voy a hablar cuántos tipos de documentos hay. Los documentos del sistema de gestión de la calidad pueden estar en cualquier tipo medio. Ahora sí, hoy tenemos en sistema digital, está en papel, está en medios electrónicos, y ustedes saben la diferencia del medio digital y electrónico, ¿verdad? Se puede manejar. Hoy en día la documentación fluye a través del satélite. Hoy en día yo explicaba hace poco que el éxito que hubiésemos tenido con el satélite hubiese sido grande, pero ahora ya no hace falta ese satélite porque todo está en la nube, ¿no es cierto? Ya es otro tipo de información. Entonces, fíjense ustedes que es importante saber que la organización, para hacer un sistema de gestión de calidad, se necesita dos tipos de documentos. Los documentos están formados de dos formas. Hay documentos internos y hay documentos externos. ¿Qué son los documentos internos? Toda la información que se realiza dentro de la organización. Por ejemplo, los planes, por ejemplo, los informes, los procedimientos, por ejemplo, los documentos de contratación que yo hago con el personal, todo lo que yo genero dentro de la organización se llama documentación interna. Debo manejar así, debo tener esa lógica. Y también se llama documentación externa. ¿A qué se llama? Hay documentación externa.
La documentación externa es aquel documento que yo uso en mi organización, pero que no he generado dentro de mi organización. Por ejemplo, un documento externo son las normas. Yo lo uso dentro de la organización, pero yo hice las normas, no las hice, ¿verdad? Los catálogos, los modelos, ¿verdad? Que yo lo tomo de afuera, yo quiero hacer igual que esto. Yo lo hice, no. Pero yo estoy usando lo que está, lo que me traen para ver. Esa se llama documentación externa. La documentación se debe guardar. Por la ley que tenemos dentro de cada país, hoy en día la información para efectos fiscales y para efectos de contribución tributaria que tiene la renta y eso, o los bancos, la información debe ser guardada hasta 5 años, ¿verdad? Para que pueda respaldar. Y en los casos de la ISO también. ¿Por qué? Porque la ISO se llega a renovar cada 5 años. Entonces, cuando ya pase este proceso, nosotros cuando ya aparezca la ISO 21, ¿cuánto estamos? 21.000 o 22.000, todos estos papeles ya no van a ser válidos porque yo voy a tener otra visión de cómo hacer la organización. ¿Alguna pregunta de estos jóvenes? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Jóvenes, no hay nadie. ¿Quedó claro? Ya pues. Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Ya. El carnet de los trabajadores, ¿qué información es? El carnet de los trabajadores, ¿qué información es? Información interna. ¿Interna o externa? Interna. ¿Interna? ¿Yo Sí. la hice? No, es externa. Es externa. Yo no hice esos carnets, ¿verdad? ¿Los currículos son interna o externa? Interna. Externa. ¿Los currículos de los trabajadores son interna o externa? Externa. Interna. Externa. Interna. Externa. Yo no hago el currículo dentro de mi organización. No lo hago yo, ¿verdad? Sí. La asistencia de los trabajadores en un determinado área, la asistencia es interna. Interna. Esa es interna, jóvenes. Cuidado. Lo que yo hago se llama documentación interna. Lo que yo uso y no lo hago es documentación externa. Muy bien. ¿Alguna duda? Porque vamos a trabajar con esto en los talleres. ¿Alguna duda? Todo claro. Muy bien. Entonces nosotros seguimos trabajando para ver algunos otros términos que yo he recogido del... ¿En qué término estamos? ¿En qué? 7, 8, 3, 7, 3, 8, 3, 9, ¿en qué estamos? ¿Dónde dice verificación, validación? ¿Dónde dice en qué término? 3812. 3812. 3812. Muy bien, niña. Yo creo que están siguiéndome. Estoy avanzando. Tienen que saber. Yo he tomado estos términos porque yo necesito aclarar estos términos que son muy importantes. Dentro de estos términos, lo que tiene que saber el encargado del sistema de gestión de la calidad es qué es verificación, qué es validación. Jóvenes, la verificación es un documento donde se hace el checklist, donde se verifica, dice verificar. Yo siempre hago, fíjense que en este término hay varios otros, por ejemplo, que se llama revisión. ¿Qué es revisión? ¿Qué es inspección? Hay 4 términos. Uno se llama inspección, otro se llama revisión, otro se llama verificación y otro se llama validación. Estos 4 términos se diferencian entre sí. Y están los 4 ahí para que uno los pueda utilizar.
Por eso cuando los ponen a hacer un trabajo, le dicen, vas a verificar. O otro le ponen y le dice, vas a inspeccionar. O otro le ponen y le dice, vas a validar. La inspección, la revisión y la verificación es en el lugar de trabajo. Lo hace la organización. Ahí está la definición. Yo estoy viendo cómo manejamos todo esto. Tengo que saber cómo lo manejamos. Y normalmente la inspección es una visión ocular. Yo entro al estadio y digo, uy, qué llenito está porque he visto que estaba lleno. O voy al súper y digo, uy, qué vacío está. No hay documento. Estoy observando la existencia de una variable. La revisión va más allá. La revisión es no solamente tener una visión ocular, sino agarro un documento y dice, este es el hiper. Y miro, sí, este es el hiper. Tengo una información que me hace la relación de esa situación. Mira, sí, ¿verdad? La revisión es ya una constatación que tiene evidencia. Pero la verificación va mucho más allá. Verificar significa encontrarte con la información correcta y adecuada que tiene evidencia. Por ejemplo, aquí dice hiper y he visto en la pared que dice hiper, pero en la verificación dice hipermercado, por decir algo, La Cuchilla, en la avenida Cuarto Anillo. Yo vi hiper y podía haber dicho que estoy revisando, pero si yo me fijo, este está en el cual, no está, entonces estoy verificando si esa definición está correcta, si lo que he encontrado es lo correcto. Tengo que leer en detalle en el detalle está para que yo pueda evidenciar. La verificación tiene una evidencia in situ. Yo tengo, si el botón rojo del embotellado, del botón salió color rojo en el embotellado, tengo que correr a ver por qué salió rojo. Rojo quiere decir que paró la máquina y tengo que ir a ver. No voy a decir, paró la máquina. Eso se llama revisar. Pero tengo que verificar, voy volando. ¿Y por qué paró? ¿Qué pasó? ¿Qué dice aquí? Tengo que, se trancó la etiqueta o el sellado o está sucia o está debajo del nivel. Tengo que ir a verificar. No puedo decir, se paró la máquina porque dio el foquito rojo. Eso se llama revisar. Verificar implica que yo tengo que ir a evidenciar por qué se paró, por qué salió rojo. Fíjense que es una actividad que debemos hacer siempre y cuesta. Yo siempre les comentaba a ustedes, a veces llegaba a la universidad y sacaba mi máquina, mi proyectora, y cuando ya terminaba de sacar, me faltaba el cargador. ¿Qué pasó? Yo agarré de mi casa, salí con la máquina, con la proyectora, pero no verifiqué. Lo único que he revisado, esta es máquina, esta es proyectora. Revisé que estaban ahí, pero no verifiqué si estaba completa. Fíjense que a veces a nosotros nos pasa lo mismo a cada momento. La verificación es evidenciar esa operación. Todo esto lo hacemos en la organización. Todo esto lo hacemos dentro de la organización y a cada momento. Y a cada momento de eso también hacemos las estadísticas, ¿verdad? Lo que sí, y aquí está el otro término, es validación. ¿Qué es la validación? Es dar una conformidad de que todos los pasos, como la inspección, la revisión, la verificación se han cumplido y corresponde darle la validez. La validez no la da la organización, aquí está la organización. La validez la da el cliente. ¿Y qué es la validez? ¿Qué es la validación? Es decir, yo quería este producto y ya lo probé. Realmente funciona, sirve, para eso lo quería.
Yo comento siempre el ejemplo de la bolsa de leche. La bolsa de leche ahora ya está estandarizada, la bolsa de leche PIL. Pero cuando en sus inicios empezó, se la tenía que validar porque tenían muchas pérdidas, ¿cierto? Se embolsaba y resulta que cuando llegaba a la distribución volvían con más o menos 5 o 7 bolsas que habían perdido la leche, el producto. Y la empresa no creía y les decía, ustedes se lo han tomado la leche, pero y no, ya, y traían la bolsita vacía, no, se ha echado a perder, mire, no, está bien que se eche una, pero 5, 7, no puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Validaron la bolsita. Primero dijeron, ¿por qué se pierde la leche? Investigaron. Finalmente hicieron una validación a la calidad de la bolsita. Y para la validación hay pruebas. Entonces dijeron, vamos a ver, llenamos un litro de leche y vamos a alargar de la altura de nuestro cuerpo, porque a esta altura manejamos la heladera, ¿no? Y lo largaron. Y la bolsita, algunas bolsas se reventaban, otras no. Cuando la bolsa se reventaba del sello, se decía que el problema no estaba en la bolsa, sino en el proceso. Aquí en el proceso no estaba, la máquina selladora no estaba haciendo buen trabajo. Pero si la bolsita se reventaba de cualquier lugar, menos del sello, en ese momento se le daba la atribución de esa falla al plástico, al que producía la bolsita. Entonces, ¿qué hacían? Un proceso de validación. La validación no se hace paso por paso. La verificación sí se hace paso por paso. La validación se hace cuando algún producto no está cumpliendo con la conformidad. Y repito, no la hacemos en la organización, la hace el cliente en la etapa del uso. La prueba el cliente en la etapa del uso. Por ejemplo, si yo estoy haciendo, vamos a decir, yo estoy haciendo fideos y compro harina y me dicen que todos los pasos de la harina están bien. No, yo tengo que validar. Cuando hago un ensayo y digo, sí es verdad, tú me dijiste que era tanto la humedad y ahora la he medido es tanto, la validé porque yo necesito que ese producto entre con buenas condiciones. La validación no siempre se hace. La validación se hace cuando el producto muestra una no conformidad, si no llegaría a ser muy caro. Algunos procesos llegan a ser muy caros. ¿Se entendió, jóvenes? Porque esto ustedes me lo tienen que saber. No me van a confundir verificar con validar, ni revisar con verificar, ni revisar con inspección, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta, jóvenes, de este tema? Ingeniera, perdón, ¿me puede explicar de nuevo qué sería validación? Es que yo pensé que era lo mismo que verificación. No. La validación es la comprobación de que el producto o el servicio ha cumplido todos los pasos. ¿Y cuáles son todos los pasos? Que ha sido revisado, que ha sido verificado todos los requisitos, ¿verdad? Esa es la validación. La validación lo hace el cliente. Yo te voy a poner otro ejemplo. Un poco de la cocina. Yo hago torta. Yo soy organizador y hago torta. Y la torta dice tanto de esto, y voy pesando, voy verificando. Tanto de mantequilla, tanto de harina, tanto, todo. Voy verificando. Miro lo que dice y lo pongo. Miro lo que dice y lo pongo. Voy verificando. Porque ya inspeccioné, ya vi cómo era la receta, cómo se hace. Entonces, terminé de hacer la torta. Y la torta está riquísima. Según lo que dice, es para que salga rica. ¿Yo la puedo probar la torta? No la puedo probar porque si no, no voy a poder entregarle una torta entera al cliente. Pero sé que yo he verificado paso a paso que todo lo que ha dicho que tiene que tener están dados, se cumple. Entonces, cuando llega esa torta al cliente, el cliente consume y dice, ¡ay, qué rica! Él es el que da la validación. Acabo de decir, por ejemplo, en las bolsas de la leche PIL. Las bolsas lo hace otra fábrica, no lo hace la PIL. Pero ¿quién valida su calidad? Se supone que el que fabrica cumple con los requisitos.
verifica que se cumple, pero la empresa le da el último toque que se llama validar, que lo que han hecho está muy bien. ¿Sí? ¿Se entendió, niña? Sí, ingeniera, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Ingeniero, Término. una consulta. La Dígame. diferencia entre inspección y revisión, usted dijo que inspección es simplemente una revisión ocular, pero la Sí. revisión vendría a ser lo mismo, pero usted menciona que tiene que tener evidencia. ¿Cómo sería eso? La revisión tiene que tener, la revisión y la verificación tienen que tener evidencias. Yo normalmente hago un ejemplo muy particular. La revisión es ver la conformidad de que existe ese requisito, lo ve, lo sabe, pero no logra verificar. Yo voy a hacerte un ejercicio de ese que nosotros hacemos en clases y para que se pueda entender. Resulta de que nos programan, van a volar con su imaginación al 242, vuelen todos. ¿Qué hace? Una época dijeron, vamos a controlar a los profesores. Ya, muy bien. Ese es un proceso de control, es para ver la calidad, por lo menos para ver la asistencia, ¿no? Entonces, imagínense que el alumno, viene el que está encargado de controlar la asistencia de los profesores. Y viene el profesor, el encargado, y mira el aula 11 y está llenito. Ah, están pasando clases. Va y se vuelve, sí, sí, jefe, están pasando clases. Eso se llama una inspección. Llegó y miró qué cursos tenían. Ese curso sí estaba pasando clases. Pero le dice, ¿y vos sabes? El jefe le dice, ¿y vos sabes si están pasando clases de estadística o de calidad o psicología? Ay, me olvidé, pero voy a llevar mi lista. Entonces revisa la lista y dice, en el 242.11 es materia de calidad. Viene corriendo y otra vez, mire, aquí, mire el aula y dice, aquí dice materia de calidad. Y pregunta, ¿y ustedes qué materia están llevando? Pregunta, calidad. Ah, ya, muy bien, checklist, va corriendo. Profe, llega su jefe y le dice, jefe, están pasando en el 242.11 materia de calidad. Y le dice su jefe, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Le dice. Ahí queda freno. Pero me dijeron, ¿pero estás seguro? Ay, no. Vaya a averiguar, sí, porque pueden decirte, vaya a averiguar. Vuelve corriendo y entra y le dice, oye, están pasando, aquí es clase de calidad, le dice, sí. A ver, ¿qué avanzan en calidad? A ver, mostrame tu cuaderno, mostrame tu libro, y resulta que su cuaderno era inglés. ¿Y cómo dijiste que estabas en calidad? Y mira tu libro de inglés. No, es que después tengo calidad. ¿Qué tal? La inspección, la revisión estaban bien, pero la verificación dijo que eso no era correcto. Estaba ahí en un curso, pero él no estaba haciendo clases de calidad. Pero supónganse que le hubiese mostrado un libro de calidad y haya dicho, sí, esto estoy avanzando, mira, aquí esto es calidad, aquí está la norma, esta es la materia de calidad. ¿Qué hizo? Evidenció. Miren, la revisión solamente consultó, nada más, pero la verificación fue, miró el cuaderno, el libro. ¿Qué hizo? Evidenció, verificó. ¿Está bien? Fíjense la diferencia de lo que es revisar y lo que es verificar. ¿Y cómo puede validar? Vuelve y le ¿sabe qué, jefe? ¿Verdad? Están ahí, he visto su cuaderno, me mostró su cuaderno, su libro era de calidad. Ahí están pasando calidad. Ah, muy bien. Usted verificó correctamente, ¿verdad? Pero ¿qué es la validación? ¿Qué tal? Ya salen del curso y todo, y le dice al mismo amigo, oye, ¿y qué aprendiste vos en calidad? ¿Qué aprendiste? A ver, decime, ¿qué es calidad? Entonces, ¿qué hace? Está validando. Calidad es pues lo que nos enseñan, ¿no ve? Aquí hemos hablado ahora, no hemos hablado de calidad, hemos hablado de proceso y de procedimiento. A ver, ¿pero qué es eso? ¿Puedes decirme? Eso se llama validación.
después que pasó todo el proceso en otra instancia. Y lo mismo ustedes. Ahora, después de esta clase, ustedes van a validar si entendieron o no. La validación es un proceso de evaluación posterior al proceso. ¿Niña, se entendió algo? Sí, ingeniera, muchas gracias. ¿Sí? ¿Se entendió o te chipá? Sí, sí. Entonces la inspección con la revisión tienen un parecido similar, ¿no? Ambas no se verifican, pero solamente No se están con el- evidencia. No se eso, no se evidencia. evidencia. Pero sí con la revisión ocular. Sí. Okay, La gracias. revisión es documentada también, pero no profundiza la evidencia. La verificación, además de ser verificación, lleva registros que constatan, aquí están los registros que evidencian que eso sí funciona. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Yo estoy insistiendo en estas porque estas son las que normalmente suceden. Y los obreros, y los ingenieros, cuando le dices, ¿verificaste? Tienen que tener muy clara la definición que es verificar. O bien les anda a inspeccionar. Anda a inspeccionar cómo están los tubos. Y va y inspecciona y mira, dice, todos están bien acomodaditos. Muy bien. Pero le dice, anda a verificar que se cumpla el acomodo de los tubos. Eso tiene que ir a leer una norma y esa norma le dice cómo tiene que estar, cuál es la evidencia de sacarle fotos, si cumple o no con la norma. Entonces es una tarea el doble de lo que habíamos dicho al principio. Entonces no es nomás el que diga verificar o inspeccionar, cada una tiene un mando de cumplimiento diferente, ¿no es cierto? Así es. Muy bien, si no hay preguntas, sí. Los términos relativos al cliente, hay muchos términos, pero el principal para mí es la satisfacción al cliente. La satisfacción al cliente es cumplir con los requisitos que tiene el cliente. Los requisitos, si no se cumple con ellos, el cliente se queja, cambia de otro proveedor o de otra institución. Siempre hay muchos requisitos, hay toda una teoría de enfoque al cliente. El cliente es la razón de nuestra organización, el cliente es motivo de nuestra organización. Para que podamos tenerlo satisfecho al cliente, siempre hay que hacer una retroalimentación, ver qué hemos hecho, cómo debemos manejar, ¿verdad? Todas las empresas estatales ahora se han certificado teóricamente con la ISO, por ejemplo, Cotas te llama cada rato, ya le atendieron, qué le hicieron, quién, cómo estaba el servicio, ¿no? Eso es para ver de que nosotros no nos enojemos y le hagamos marcha, ¿verdad? Entonces, también los términos referidos al cliente hay que atender la queja. Queja siempre va a tener el cliente. Es como ustedes nunca están satisfechos con un profesor, queja siempre va a haber, ¿no? Y también la empresa sabe que eso siempre se va a dar. No vivimos en una taza de leche, vivimos en momentos en que estamos nosotros de subida y de bajada. A veces hacemos bien, a veces hacemos mal, a veces estamos... No se vayan a olvidar que todos estos aspectos están muy ligados con las personas. Y van a ver ustedes que hay empresas, dicen, a esa empresa no le vendo nada porque de todo se queja, es muy reclamona, ¿no? Y otros dicen, mire, esa empresa es muy buena, esa empresa, pero debe tener, por algo debe reclamar. Entonces, es importante atender las quejas. Si 2, 3 veces se han quejado, debe ser por algo. Llama, atiende, trata de solucionar el problema. Hay diferentes formas de servicio al cliente, como lo que estamos viviendo ahora, que es a pedidos, hay de forma directa, pero siempre las empresas grandes tienen una unidad que se llama atención al cliente. Han visto los bancos, especialmente los bancos, y empresas como Yacimientos, como las aceiteras, tienen una oficina de atención al cliente que le ayuda a hacer gestión del manejo del cliente en una organización, ¿verdad?
Es importante conocer también el código de conducta de la satisfacción del cliente. Cada cliente tiene su trato, cada cliente tiene, por ejemplo, en los supermercados no vas a atender en la caja igual que atiendes en un mercado, ¿no es cierto? Entonces, en un banco lo propio no es lo mismo que una cooperativa en el tema de los préstamos, de las tasas. Cada cliente tiene un diferente código de servicio. Lo que todo el tiempo hay son los conflictos. Los conflictos, jóvenes, no van a desaparecer porque esos conflictos se da permanentemente y es parte de la organización. No va a desaparecer el conflicto. El conflicto lo generamos nosotros, el conflicto se genera en la calle, en la organización, y hay que saberlo manejar. Por eso que buscan personas adecuadas, personas idóneas que puedan manejar el conflicto y puedan ellos resolver. No se puede a veces eliminar el conflicto. Yo les estoy comentando, no se puede eliminar, pero sí se puede manejar, se puede bajar, se puede cambiar. A veces muchos de nosotros agarramos el conflicto como una bola, ¿no? En un lado está el conflicto, la hacemos rodar la bola, se pierde, ¿no? Un tiempo y otra vez aparece, ¿no es cierto? Vamos viendo rodar la bola y a veces va arrastrando y va sumando. Pero hay que ver de qué manera podemos ir reduciendo ese problema. ¿Términos para esto? ¿Alguna otra pregunta? Términos relativos a las características. ¿Qué es una característica? Una característica es un rasgo diferenciador que hay entre un producto y otro. Por ejemplo, en los pisos, en las cerámicas, una característica importante es el esmalte. Ustedes lo han visto que cuando uno vaya a comprar los pisos se fija en el esmalte, lo que ve. Y uno a veces dice, ¡ay, qué hermosura!, ¿no? Bello. Entonces, esa es una característica. Igual en las bebidas refrescantes hay una característica diferenciadora. ¿Cuál es? Es el azúcar, es el gas, cómo se siente. Dice, no, este refresco tiene más azúcar, este refresco tiene menos gas. Esa es una característica diferenciadora. En muchos productos la durabilidad. Si compras acero, digamos, de la industria argentina y la industria brasilera, el acero de la industria argentina tiene más carbono, es una característica diferenciadora. Entonces, inclusive las herramientas se caracterizan, tienen sus diferencias para el uso, para el manejo oportuno, ¿verdad? No es lo mismo un alicate de un zapatero que un alicate de cotas. Hay una característica diferenciadora. Ustedes saben que los alicates que manejan cotas tienen horas de vida y después de eso hay que tirarlos a la basura porque no cumplen con los requisitos de calidad. Entonces, esa es una característica. Si nosotros no entendemos las características de los productos, ¿cómo vamos a poder controlar? Es importante manejar, conocer adecuadamente las características. Aquí está una definición que dice características son el rasgo diferenciador que puede ser asignado a un producto que se mide o que se observa, que es cualitativa o cuantitativa, que se puede medir. Se puede medir con un número o se puede medir con un símbolo, cuando normalmente en calidad lo cualitativo se acepta o se rechaza, y lo cuantitativo es si cumple o no cumple el requisito. Entonces, este producto tiene muchas características, ese rasgo diferenciador. Yo les había dicho, por ejemplo, el tipo de esmalte que tienen las losas, ¿verdad? Eso es para ver, es una característica funcional y tal vez sensorial también,
pero puede haber también en el acero, por ejemplo. ¿Por qué es de bueno? Porque el carbono tiene mayor duración, tiene una característica en el tiempo, o de repente otro producto, vamos a ver que sea una característica física. Vamos a decir, por ejemplo, en la Coca-Cola se caracterizan por los envases, ¿no? Físicamente el de 3 litros, el de 60 o el de 100 ml. Y así podemos ver nosotros que cada producto tiene o servicio tiene diferentes características. Y nosotros tenemos que conocer esas características para ver que podamos cumplir con los requisitos, ¿ves? Y dar satisfacción a las partes interesadas, internas o externas, o a cualquier elemento que tenga relación con nuestro producto, ¿verdad? Entonces, ahí está otra forma de mostrar las características. Siempre van a ver los chinos, en eso nos han ganado nosotros, porque siempre nos están mostrando los colorcitos, mostrándonos las figuras. Miren las carcasas, por ejemplo, que es lo más sencillo. Van mostrando para que nosotros podamos tener una tendencia al consumo. Las sensoriales son aquellas que, ay, qué rico, ¿no? Por ejemplo, los caramelos, los chocolates, las tortas, ¿no? Pero los chinos han atacado por las características físicas, ¿no? Que fíjate que ya no necesitas, este es un mouse inalámbrico, ¿no? Se dan cuenta, tienes una máquina que vos hablas y se abre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante al momento de desarrollar un producto o un servicio que no descuidar que las características físicas y sensoriales son las que más le atraen al cliente. Entonces, cuando diseña un producto o un servicio, está buscando también, uno inconscientemente ya sabe esto, pero fíjense que en calidad está bien, está como requisitos que se deben cumplir. También es importante saber que las características son de comportamiento y van con el tiempo, ¿verdad? Eso de comportamiento lo dan los bancos que van y hacen las demostraciones, hay mucha cortesía, les muestran, hay veracidad, honestidad, y con el tiempo se mira, en el tiempo, características del tiempo, siempre es la pulpa. Es la característica más complicada de poder solucionar si nuestra organización no está dada, ¿verdad? Y no olvidemos que también una de las características es ver el ciclo de vida del producto, porque hay muchos que dicen, ¿sabes qué? Ese modelo ya no funciona, ¿no? No compres ya esa impresora, porque esa impresora ya no es compatible con otra. Estamos en la época de la modernización. Entonces, estamos mirando en qué etapa del ciclo se encuentra el producto para poder mejorar, insertarlo o cambiarlo, comprarlo, consumirlo, ¿verdad? Hoy en día ya las cosas son diferentes. Estamos nosotros ante esta vinculación fuerte que son, ¿qué cosa? Los medios de comunicación. Ahora hablamos del Gmail, hablamos de la nube, ya, entonces estamos en otras condiciones diferentes, ¿verdad? Ha cambiado el mundo y va a cambiar todo desde ahora, ¿verdad? ¿Alguna preguntita? ¿Quién es el que manifiesta esas características? Normalmente las personas. Siempre las personas buscando completar su capacidad en la permanente búsqueda de la competencia. Todos buscamos la competencia. Fíjense cuántos productos ahora, después de la pandemia, van a tener otras características de presentación. ¿Para qué? Para poder llegar más rápidamente al consumidor. ¿Por qué? Porque a la organización le conviene consumir. Para eso está la organización. Entonces, vamos a resumir algunas de las características y atributos. Los productos, de acuerdo a sus características, deben ser funcionales, deben tener confiabilidad y deben tener facilidad de uso. Cuando un producto es funcional, cuando es adecuado, cuando es preciso, cuando le permite hacer las operaciones y tiene seguridad. Esto es importante cuando le dice, ¿tu producto es funcional? Cuando le preguntan, ¿tu producto es funcional? Y tienen que fijarse si cumple una de estas. Ojalá tuviera todas. Sí, es funcional porque
es preciso, es funcional. Vamos a volver al tema de al tema de los pisos. Los pisos, las losas de cerámica son funcionales, sí, porque puede servir para piso, para revestimiento. ¿Es adecuado? Sí, porque es adecuado para la vivienda, ¿verdad? Da seguridad, sí, tiene durabilidad. Es bueno. Y puedes operar, sí, fácil de operar, lo puedo trabajar, no es imposible. La confiabilidad es la madurez. Le dicen, anda, comprate sin pena Coca-Cola, no vas a perder, ¿no? Pareciera que soy hincha de Coca-Cola, ¿no? Pero, o también, comprate Toyota, eso se decía hace poco, pero ahorita no hay un carro que guarde ese liderazgo como lo guardó Toyota en su tiempo. O sea, hay tolerancia de fallas en la cosa, sí, fácilmente puedes saber qué es lo que pasa, ¿verdad? Puedes recuperar, sí, normalmente la confiabilidad viene en productos que son de mayor envergadura que puedes recuperar o tener un valor residual. Es lo mismo que en los seguros, lo mismo que en los bancos. ¿Puedes recuperar? Sí, puedes recuperar. La facilidad de uso es cómo lo puedes manejar, ¿verdad? Entiendes muy bien la comprensibilidad, entiendes muy bien al producto, en qué consiste, lo manejas y sabes que lo puedes utilizar. Hay facilidad de estudio, te permite hacer, ¿verdad? Lo puedes operar, lo puedes manejar rápidamente, sí. Además de esto, hay otras características del producto que son el precio, que no está aquí. La calidad sí está metida aquí, pero es el precio. A veces nosotros vemos tantas características y la más importante es el precio. Más barato, más caro, pero el precio, ¿no? Cuando vamos a buscar un producto, buscamos el precio, que no está aquí, pero sí. Y al final sale uno con que esa característica define todo esto. Con tal que esté barato, seguro que esto y esto no está, pero sí yo lo puedo. Términos relativos a las determinaciones. Una determinación es importante definir para hacer el seguimiento a la organización. Las determinaciones son cómo los puedo manejar, cómo puedo manejar la información para que dentro de todo lo que se llama los diferentes niveles de organización se puedan tomar decisiones y se pueda realizar una revisión o hacer un seguimiento. El seguimiento es importante, y hemos hablado de la revisión, la determinación, como yo decido, ¿verdad? Pero el seguimiento es hacerle en cada momento del proceso, hacer una observación si se cumple o no se cumple el proceso. En cada uno de los procesos mirar y ver el cumplimiento de los requisitos del producto o del servicio. Importante es la medición en la determinación. Estoy determinando la medición. La medición es una actividad que se realiza en los procesos, especialmente que dependen de la decisión en cada punto para continuar al otro. Por ejemplo, la temperatura, por ejemplo, la humedad, la densidad, la concentración. Por ejemplo, si el jarabe o el aceite no ha cumplido el proceso de la destilación, tienen que sacar una muestrita del aceite y ver cuál es la densidad de ese. Ya es momento de dosificar o todavía. Entonces, hay un momento que uno tiene que llevar esa prueba al laboratorio para tomar una determinación y decir esto se va a envasar o no. Y para eso es importante la medición. Todos los instrumentos, los procesos de medición deben ser los más estandarizados, los más adecuados. Jóvenes, no cualquiera puede medir. No cualquiera, tiene que tener capacitación. Muchas veces no es que el producto sea de mala calidad, sino el proceso de medición ha sido inadecuado. Y ya están, si el proceso de medición es inadecuado o se ha hecho con instrumentos que no están estandarizados, que no están validados, entonces va a parecer que el producto es de mala calidad. Y no es así, se debe a la medición y a los instrumentos de medición.
Entonces los equipos de medición deben estar actualizados, deben estar bien calibrados. Los equipos deben estar de acuerdo al proceso. Hay gente, por ejemplo, que no maneja y va y consigue servicios de otros, como el caso del COVID, ¿no? Tantos laboratorios en un principio llevaban a hacer las muestras aquí a Cenetron, ¿no? Y cuánto tardaban esas muestras. Y ya se han dado cuenta de que no es... Al momento en que aparece una necesidad, aparecen 10 ofertas. Y ahora hay miles de laboratorios que hacen ensayo del COVID, no solamente esa prueba mentirosa que se llama la prueba rápida, pero cada vez sus equipos se van actualizando, van midiendo, van dando respuesta a estos procesos. Muy bien. Términos relativos a las acciones. ¿Alguna pregunta del anterior, de las determinaciones? ¿Todo bien? Muy bien. Términos relativos a las acciones. Yo sé que es lerulero, pero cuando uno aplica en un caso ya van a ver que uno tiene que volver a leer 2, 3 veces cada uno. Y cuando uno está implementando este sistema, lo que hace es leer 2, 3 veces y me dije, ingeniera, no, a ver, explíqueme, vienen después, porque es cuando uno necesita, cuando uno se preocupa. Mientras la teoría esté, no pasa nada, la teoría es lo de menos, ¿no? Pero jóvenes tienen que quedar en su cabeza estos conceptos básicos. No conformidad es el no cumplimiento de un requisito. ¿Por qué decimos términos relativos a la acción, a lo que nosotros hacemos? Las acciones son todo lo que hacemos en la organización. No conformidad es qué es lo que nosotros no hemos cumplido, un requisito. Causa, las causas son muchas, ya han visto ustedes más o menos las causas con Pareto, ¿no? ¿Por qué está sucediendo este problema? Una acción inmediata puede resolver un problema leve. La acción inmediata, por ejemplo, si se te rompió una cañería en el depósito, lo puedes superar rápidamente. Levantas la harina en palos y lo subes a un nivel, ¿no es cierto? Resuelves una no. Acción correctiva. La acción correctiva es lo que uno inmediatamente hace, ¿verdad? Lo que inmediatamente hace y da solución a un problema. Pero no es una acción que amerita que la organización tenga. Es lo mismo que si tenés un carro y la llanta se te pinchó, lo haces, al ratito corriges, lo renuevas, pero resulta que la llanta es viejita y otra vez se te pinchó todo el tiempo, entonces a veces la correctiva lleva mucho tiempo, cuando uno hace esto, mucho tiempo termina en un problema. No es nomás corregir, hay que dar solución. Seguimiento de la acción correctiva, hay que hacerle lo que les decía cada vez, ver cómo se puede manejar estos problemas y superarlos, ¿no? Dentro de los términos relativos a las acciones, esta actividad es muy permanente, se da a cada momento y estos términos no podemos olvidar. Acción preventiva, casi que en la ISO, en la versión 2015, casi que no ha sido muy profundizada, porque esto implica cuando las organizaciones son grandes, mucho dinero que imposibilitaría el funcionamiento de la organización. Pero en algunas situaciones que son de actividad recurrente, sí se puede establecer la acción preventiva, está prevista, pero ha tenido observación en esta versión, sí, la preventiva. La acción correctiva es la que nosotros permanentemente hacemos. Se pincha la llanta, cambiamos, se apaga, se bajó la energía, pagamos el servicio, corregimos. La corrección es como enmendar una no conformidad leve, la corrección, ¿perdón? No es nomás como terminar la no conformidad, como enmendar una no conformidad leve. La reclasificación significa, esto se hace cuando los procesos han tenido complicación y han tenido no conformidades, han ido corrigiendo y no han logrado
revertir hacia un proceso normal, se hace la reclasificación. ¿Qué es la reclasificación? Es colocar los productos en cada uno de los niveles de calidad aceptables. Nivel A, nivel B, nivel C. Cuando ya lo has corregido y no pones, yo veo eso mucho en los pisos, he visto mucho, en los productos alimenticios no puede haber nivel A, nivel B, no puedes tener comida C, imposible, tienes que tener siempre A. Pero en algunos que no son de consumo masivo, eso están los niveles de reclasificación, son los tipos de productos, ¿verdad? Normalmente son los productos que son perecederos, no en los no perecederos. Muy bien, entonces es importante también saber qué es un permiso. Un permiso es una operación escrita que se hace a la alta dirección para evitar ese proceso o para cambiar ese proceso o para modificar ese proceso. Todo debe ser siempre escrito. Es un documento que dice, mire, hoy vamos a hacer no vamos a utilizar un acero de primera, vamos a utilizar un acero que es así. ¿Están de acuerdo o no? Sí, ya, firme este permiso y vamos a utilizar eso. La concesión es una actividad que se hace entre las partes para ponerse de acuerdo entre algunos requisitos que no son fáciles de cumplir. Yo, por ejemplo, voy a decir, mire, no me está llegando producto argentino, pero tengo un producto nacional que es más o menos, no es igual porque no es argentino, que tiene mucha similitud. ¿Y qué le parece si trabajo con él? ¿Está de acuerdo o no? Entonces yo consulto con el cliente, yo consulto con el proveedor y si llegamos a un acuerdo, eso se llama concesión. El permiso de desviación es pedirle, decir, mire, no vamos a hacer así, lo vamos a hacer, ¿está de acuerdo? ¿Sí? Ese pedir permiso, ¿cómo voy a hacer el proceso? La liberación es el último proceso que se hace para liberar un producto. ¿Cómo se libera un producto? Un ejemplo, la liberación es cuando sale de mi empresa un producto, yo le hago a este producto, le firmo de que ya he entregado, esa es la liberación. ¿Quién tiene más o menos esta experiencia de la liberación? ¿Nadie? Nosotros hacemos la liberación en la empresa. En la empresa donde trabajo hacemos la liberación. ¿Cómo hace, joven? Cuénteme. Hacemos una ficha técnica de toda la característica del producto con 3 copias, digamos, ¿no? Y eso tenemos que mandarlo con el transporte, y para el transporte hacemos una salida, un despacho aparte, igual, no con todas las características del producto, pero sí la cantidad, el kilogramo, y especificamos qué es, digamos, y lo hacemos firmar al transportista, para que el transportista se quede con eso y estemos seguros que lo estamos mandando. Muy bien, Fernando. Esa es la liberación. En todos los productos debe haber liberación. Y fíjense que ellos se documentan. Esa es la liberación. Es emitir un documento al momento de entregar un producto para que quede de conformidad que el cliente lo recibió. Y yo con ese, fíjense, es interesante la liberación cuando se trata de máquinas. Si le entrego una máquina, le digo, firme que le estoy entregando y queda para mí constancia. ¿Qué tal si mañana vuelve a decir, no, su máquina no me entregó así, me faltó? Usted recibió, aquí está lo que le entregué. Usted firmó y estaba de acuerdo, ¿no ve? Por eso es importante la liberación. Hay que siempre, no solamente es en el producto, también es en el servicio. Cuando viene el servicio de internet a tu casa, o cotas, o la que te hace firmar un papelito, ¿qué es eso? Conformidad de tu trabajo, liberado su trabajo. ¿Ves? Muy bien, joven. Entonces, también hay que ver cómo uno tiene que actuar frente a los productos o a los servicios. Reproceso significa hacer 2 veces. Reproceso, ¿qué significa 2 veces hacer proceso?
Hay que saber también cuando te dicen hay que reprocesar, ya sabes que tiene que empezar desde el principio. Reparación significa poner en las máquinas que son complejas, que utilizan herramientas, por ejemplo, hay unas prensas que utilizan punzones o que utilizan rodamientos y esos se han desgastado, entonces hay que reparar. Hay que reparar poniendo, cambiando la pieza o cambiando especialmente la pieza, ¿verdad? Eso se llama reparación. El desecho es todo lo que sobra, que se podría utilizar a veces los reutilizan los desechos, a veces y es un desecho que contamina y le tienen que dar un uso. Casi todas las organizaciones que tienen la ISO tienen procesos para eliminar los desechos. Esa es una norma. Finalmente llegan los términos relativos a la auditoría, ¿no? Ese es el 13, ¿sí o no? ¿Quién me está siguiendo con su norma? 13.13. 3.13. Muy bien, joven. Muy bien, señorita. Hay muchos términos. La auditoría es la etapa final de la documentación para entrar a una certificación o para entrar a una mejora de la organización. La auditoría es tan importante para seguir avanzando. Hay dos tipos de auditoría. Hay una auditoría interna y hay una auditoría externa. Hay muchos puntos, creo que son 12 puntos de la 13, ¿no? ¿Lo han ojeado? Creo que son 12 o 14 puntos que están en la... A ver, ¿cuántos puntos hay en 3.13? Son 17. 17 puntos. Fíjense que tienen muchas cosas. Vamos a hablar de algunos más importantes, pero vamos a primero hablar en qué consiste, qué es la auditoría interna y qué es la auditoría externa. También hay otro tipo de auditoría, se llama auditoría de las partes, auditoría del cliente, ¿no? Hay auditoría hay auditoría conjunta, donde van dos organizaciones a hacer auditoría. Ahora al menos todo se hace auditoría. ¿Pero qué es la auditoría? La auditoría, primero, no se puede hablar de... ¿Están escuchando? Esas preguntas que nunca me las han respondido. La auditoría se hace a un documento establecido previamente. Yo no puedo hacer auditoría a lo que no he documentado, sea interna o externa. La auditoría es un proceso de constatación, de verificación, ¿de qué? De lo que se ha establecido previamente en un documento, sea interno o externo. No puedo yo hacer auditoría a lo que no está establecido. Voy a hacer auditoría y no sabes a qué. Eso no es auditoría. Es ser un maldito que quieres hacerle un trabajo donde no hay. No, esa es una dañinera, no tiene concepto. Cuando digan auditoría, muy bien, ¿dónde está el documento con que vamos a auditar? Esa es la respuesta. Muéstrame el documento. A ese documento vamos a responder. ¿Y qué es la auditoría? Es una evidencia. Ya saben qué es evidencia. ¿Qué es evidencia? Es una verificación. ¿Ves? La verificación, con la auditoría voy a verificar si todo lo que has dicho lo estás haciendo. Voy a verificar en los hechos que lo que has dicho está sucediendo. Esa es la auditoría. Si no entendemos la primera definición, lo demás no vamos a entender. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? La auditoría se hace a un documento que se estableció para demostrar qué estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a definir, si quedó claro la definición de la auditoría, vamos a definir qué es una auditoría interna y qué es una auditoría externa.
La auditoría interna es la que se hace dentro de la organización, ¿verdad? La que se hace dentro de la organización a todos los procesos que nosotros hemos documentado paso por paso, mirando y observando que se cumplan lo que se ha establecido en el documento. Las auditorías internas son realizadas de forma permanente, cada 2 meses, cada 3 meses, al margen si se van a certificar o no. Y cuando ya están certificadas, ellas cuando ya están certificados tienen un periodo de frecuencia para garantizar que esos procesos con los cuales se han certificado se mantengan vigentes y no se haya perdido ese sistema de trabajo. La auditoría interna termina en un documento que dice que los procesos que han sido establecidos se cumplen o no. Y si no hubiera ese cumplimiento, la auditoría en su informe dice tales procesos no están cumpliendo a cabalidad sus procesos o sus procedimientos. Es un documento, su informe constituye una mejora permanente. Entonces, la auditoría interna la hacen todos, deberían hacer todos en la organización. Y de forma permanente está documentada, ya les digo que algunos hacen cada 2 meses, algunos hacen cada año, y eso es un documento que me permite a mí buscar una nueva certificación cuando aparece una nueva versión. Siempre, y además la auditoría interna está siempre a la mejora. Puedo ir haciendo mejoras. Esa es la auditoría interna. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de la auditoría interna? Muy bien. Auditoría externa. La auditoría externa se hace en base a la misma documentación que tenemos, ¿verdad? Esa tiene otros fines. He dicho que la auditoría interna tiene como finalidad mejorar la organización, que se vayan cumpliendo todos los procesos, ¿verdad? La auditoría externa tiene el fin de la certificación. La auditoría externa no lo hacen los trabajadores, normalmente lo hace una institución que viene de afuera, que está habilitada para certificar. Y la auditoría externa no se hace todos los días, ni cada mes, ni cada año, ni cada 6 meses. Se hace una sola vez con fines de la certificación. La auditoría externa viene dada por un ente externo que revisa, igual que en la auditoría interna, todos los documentos que dicen cómo está llevándose el proceso y dan conformidad y veracidad de que eso se va cumpliendo. Por lo tanto, el informe final de la auditoría externa termina en certificar o no certificar. ¿Está bien? El proceso de la auditoría externa lo manejan auditores externos que tienen conocimiento de ese rubro, de esa área. Son gente formada, gente que tiene mucho conocimiento, y además lo hacen a veces en un día, no hacen la observación paso por paso como la interna. Ellos leen toda la documentación y como son expertos en el área se dan cuenta qué puntos de la organización han quedado, ¿cómo se dice? Tienen flaquezas o tienen debilidades y van justamente solamente a ver eso si ya, o a veces no lo entienden ellos y quieren aclaración. Entonces, un día de eso combinan, dice, mañana voy a llegar y podemos hacer una visita por la mañana y suficiente en la mañana, en la tarde ya se pasó, ¿verdad? El auditor externo hay que pagarle, se le paga entre $3,000 y $10,000 dependiendo de la organización, porque eso él también tiene que pagar a la ISO madre y por como un patente tiene, ¿no? Entonces, esa es la externa. Y su finalización o su conclusión es certificado o no certificado.
hay dentro de eso, por eso que muchas veces se basan en la documentación de la auditoría interna, del informe de la auditoría interna. En la auditoría interna pueden haber hallazgos, ¿ve? Pueden haber no conformidades y pueden haber correcciones. Pero eso, la auditoría interna, antes de ir a la externa, debe revisar, debe modificar, debe, ¿cómo se llama? Corregir para no tener problemas con una externa. No se olviden ustedes que entrar a una auditoría externa y no certificar es el descrédito más grande para su empresa. No pueden ir ustedes a una auditoría externa si es que no están seguros que han cumplido y han enmendado todos los aspectos negativos que les dio la auditoría interna. ¿Está bien? Muy bien. Hay algunos términos que quisiera que me pregunten que no entiendan yo para que les vaya aclarando de la auditoría. Inge, una consulta. ¿Cuáles son los requisitos para realizar una auditoría externa? ¿Cuáles son qué, niña? Los requisitos que piden para realizar una auditoría. Ya. No tiene un minutito. Para la auditoría externa, niña, primero tienes que tener un informe de auditoría interna. Y luego tienes que tener toda la documentación legal. ¿Qué es legal? Aparte de una cosa es la auditoría interna, ¿no es cierto? Que habla del proceso, pero la documentación legal es la constitución de la empresa, todos los documentos que hacen, que le dan validez, el cumplimiento de las normas. Hay muchas empresas que no tienen también, que se han hecho por acciones, todo eso es una de las cosas. Otro requisito es que siempre yo pregunto en los exámenes, ella tiene que estar trabajando y funcionando. No se hace auditoría externa a lo que yo pienso hacer, no. Tampoco hay auditorías de lo que se piensa hacer. Las auditorías deben garantizar de que por lo menos están funcionando unos 5 años las empresas. Las auditorías no se hacen a la teoría, las auditorías se hacen a lo que está sucediendo en la actualidad. No hay auditoría que se hace al pasado ni al futuro, la auditoría se hace al presente, especialmente eso. Y bueno, mostrar pues en la auditoría externa tiene que mostrar la organización que tiene gente que está encargada de la alta dirección. Eso es lo más importante. ¿Está bien? ¿Otra pregunta? Gracias. Ingeniera, Sí. ¿me puede explicar lo que es la acción preventiva y la acción correctiva? Ya. La acción preventiva es todo lo que yo puedo establecer acción, lo que yo puedo hacer para prevenir. Por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo de los silos, de la fábrica de aceite. En época de cosecha, los granos van llegan los camiones, 30, 40 camiones por día llegan, en época de cosecha. Pero la cosecha dura solamente 2 meses, no dura más al año. Hasta 3 meses, digamos. Pero la fábrica de aceite trabaja todo el tiempo, todos los días. ¿Y qué voy a hacer si 3 meses recibo y los otros 9 meses, qué voy a hacer? Ya no voy a poder recibir. Entonces, ¿qué tengo que prever? Y para prever, ¿qué tengo que hacer? Tengo que prever que tenga siempre materia prima. Entonces, construyo los silos. Pongo silos, han visto por el norte, al lado de Cotoca. Construyo los silos para ir almacenando y prever que me falte materia prima para producir aceite. ¿Qué estoy haciendo? Al poner los silos, estoy haciendo una acción preventiva. Eso es preventivo. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Ingeniera,
ingeniera. Ya. Pero fíjate que poner un silo no es decir pongo ya se hizo. Es mucha plata, ¿no? Es mucha plata. Entonces hay que pensar de qué manera puedo ver la forma más económica. Otro ejercicio de la preventiva, antes se decía, en la versión 2008 se decía, si tienes, por ejemplo, Kimberly, bueno, ahora es Kimberly, pero antes era Coupel. Coupel tenía una sola máquina laminadora. Esa máquina costaba, en aquel entonces eran carísimos, $300,000 costaba esa máquina. Era toda una casa, ¿no? Entonces, y esa máquina se paraba y ya no había papel. Se paraba toda la fábrica. Y decían, ¿por qué no prevés y compras otra máquina? Cosa que si esta se para, la otra sigue trabajando, estamos perdiendo. Y haciendo costos se perdía más comprando semejante bicho para que cuando esté subsanada la máquina, ella tenga que estar parada, no justificado. Entonces, hay que ver en qué momento yo tomo una acción preventiva. En ese caso, ¿qué tenía? No podía comprar la máquina y ¿qué hacía para prever que se retrase la producción? Lo que hacía era contratar mecánicos que rapidito la armen y la desarmen. ¿No es? Por eso hay que ver las condiciones para hacer la prevención. No todo se puede prever. Lo ideal así uno dice de la cabeza, no tanto que se para, ¿por qué no compras una paralela? Que eso dice la norma, decía en la 2008. Ahora no hace tanta insistencia en la prevención, más hace en las acciones correctivas. ¿Se entendió lo que es la preventiva? Voy a decir lo que es la correctiva. La correctiva es, ahorita tenemos nosotros, yo les conté de que tenemos una engarrafadora de gas ahí por la Santos Dumont. Y con esta pandemia, yo conozco porque estoy haciéndoles un trabajito por ahí. Entonces, todo el tiempo ellos trabajan sobre rodillos. O sea, si llevas vos fideo y huevos, la cinta transportadora es de trapo, ¿no? Bonitos, avanza. Pero en este caso estás llevando garrafas. Entonces lo que vos tenés es que tu cinta transportadora son de rodillos metálicos y esos rodillos accionan con perdigones y rodamientos para que dé la vuelta como un canuto, ¿no ves? Entonces, y con esta pandemia los proveedores de grasa no estaban trabajando. ¿Y qué hacemos? Y el gas todos los días comíamos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces el gas no podía faltar. Entonces, ¿qué hacemos? No hay la grasa y la grasa facilita el rodamiento, el desplazamiento de esa cadena. Entonces, ¿qué hacemos ahorita? No podemos hacer otra, el tema era la grasa, ¿no? Entonces dijimos, no, pero esta grasa, podemos conseguir grasa de tal lugar, ya, veamos, sí, no es la misma, pero ya, sirve igual, el fierro no va a decir, esta es de buena, de mala, ¿no? Sirve. Entonces hemos corregido, hemos hecho una acción correctiva para salir del paso. Ya cuando se normalice vamos a volver, pero para ese momento hemos dado esa solución. Eso se llama acción correctiva. Sobre el pucho, corregir. No hemos invertido nada, hemos dicho, no, ya no será A, es B, pero ya hasta que haya A, sigamos con B. Sobre el momento se corrige, pues se llama acción correctiva. ¿Se entendió? Sí, ingeniera, gracias. Muy bien, otra pregunta. Todo esto de aquí se entiende, ya no voy a repetir. Pregúnteme qué es lo que no entienden de aquí. Ingeniera, tengo otra pregunta. Ya. En la norma habla acerca de los términos, habla de la auditoría combinada y la auditoría conjunta. ¿En qué se diferencian las dos? La auditoría conjunta son dos entidades, dos empresas que hacen al mismo tiempo. Conjunta quiere decir que participan dos, ¿ya? Eso se hace normalmente cuando las empresas, por ejemplo, en las pymes son chiquitas y podemos hacer conjuntamente dos, podemos hacer esas auditorías.
Y la combinada es cuando, y vamos a hacer conjunta porque hablamos de una fábrica que hace poleras y la otra también hace poleras, ¿no? Esa es la conjunta. Pero la combinada es aquella que hace poleras y la otra hace gorras. Ya hay combinadas, son dos que se puede trabajar. Siempre que sean pequeñas es fácil, pero si son grandes no puedes hacer esto. ¿Ah? ¿Está bien? La conjunta es cuando hacen dos y las dos tienen una misma actividad. Y la combinada también puedes hacer dos, pero la una tiene una y la otra está en el mismo rubro, pero tiene una diferencia. ¿Está bien? ¿Otra? Sí, genial, gracias. Bueno, todo lo demás está por demás. Pregunten, yo con esto termino. Ingeniera, disculpe, cuando una organización se certifica con la ISO, una vez certificada, ¿por cuánto tiempo o años tiene validez la certificación? Ya. Y normalmente debería ser 5 años. La norma dice que debe ser cada 5 años. Pero la norma no sale a los 5 años. Ha salido, mire, estamos hablando, en el 2017 salió la 2015 y terminó de implementarse en el 2018. Entonces, del 18 más 5 en el 23 va a aparecer la otra norma. Pero no necesariamente tiene que aparecer otra norma para certificarse. Puedes certificarte otra vez en menor tiempo. ¿Cuándo? Ahí hay una restricción. Por ejemplo, yo tenía un caso real, les voy a contar. Hay una empresa que hace el servicio de los cajeros, una empresa informática. Ustedes saben que los cajeros no lo maneja el banco. Informáticamente lo maneja otra empresa. Ya no sé qué se llama, pero en aquel tiempo se llamaba Síntesis. ¿Qué hace el banco? ¿Qué hace el cajero, perdón? Vas al cajero, metes tu tarjeta, no va al banco, va a la empresa. Y la empresa se ocupa de confirmar, pero yo estoy hablando pues en super cámara lenta, ¿no? Ustedes saben que apenas meten, ya les dice, vamos a darle su PIN, ¿no? Así. Algunos tienen varios, les pide muchas cosas más, pero algunos solamente les pide su PIN. ¿Han visto? Yo estoy hablando en cámara lenta. Entonces, mete tu tarjeta, ese sistema se va a una base de datos de esta empresa y esta empresa verifica si es correcto y le dice, ok, ¿qué quieres? Y dice, quiero plata, ¿cuánto? 200. Ella va volando al cajero y mira, si tienes eso, te dice, ok, si no, no hay. ¿No ve? Entonces, esa es la velocidad, ese es el proceso del cajero. Entonces, esta empresa manejaba un sistema de máquinas, de un software que era muy lento. Estoy hablando de unos 4 o 5 años atrás. Y de pronto le dijeron, mira, la tecnología va así. La tecnología va más allá, que no es nomás meter tu tarjeta, te tienen que sacar fotos. Algunos cajeros que te están filmando cuando estás retirando dinero, todo te lo filman. Entonces, esto es así, por lo tanto tienes que modernizar y de ta. Entonces, a esta empresa le obligaron, no le obligaron, sino que el mercado estaba ya más exigente, porque no solamente sacas tarjeta aquí en Bolivia, yo con mi tarjeta saco en Estados Unidos, en Dubái, en la China. Entonces, esos sistemas informáticos tenían que estar aquí, debería tener igual que allá para que haya esa comunicación. Y esa es la vida del comercio. Entonces, decidió, la situación le obligó que tu software tenía que cambiar y cuando tenga que cambiar, y eso le costaba mucha plata, tuvieron que cambiar esto y le dijeron, te vamos a dar la plata para que pagues, pero queremos tu certificación. Entonces, en menos de eso, el sistema informático jóvenes vuela. Entonces, él hizo la documentación, os estoy hablando de la empresa, y
porque es una empresa grande, transnacional, hizo la documentación con las nuevas máquinas y a los 3 años, después de 3 años de haberse certificado, se volvió a certificar, pero con otra condición tecnológica, etcétera, porque el banco le dijo, necesito eso para que te pueda dar plata. Entonces, no necesariamente hay que esperar los 5 años para volverse a certificar con una nueva normativa. Dependerá cuáles son las condiciones de la empresa para que pueda ser antes. Y después no. Después de que sale una norma y puedes esperar hasta que la norma te dice, mire, ya ha salido la otra versión, usted está con la anterior versión, le vamos a dar 1 año para que usted migre de su versión a la otra y se pueda actualizar y certificar. Entonces, esa es la situación de los tiempos. ¿Está bien? Sí, ingeniera, gracias. ¿Otra? Ingeniera, buenos días. Mi pregunta va con respecto al equipo auditor. El equipo auditor, ¿por quiénes deberían ir conformados? Y en caso de que exista, digamos, un solo auditor, ya sea en una auditoría interna, y esta persona está ausente, ¿sus funciones vendrían a ser delegadas a otra persona o tendrían que esperar a que esté presente sí o sí? Ya, el equipo auditor se dice así cuando las organizaciones son grandes. Hay un equipo auditor formado por los supervisores, los auditores de sección, por ejemplo, un yacimientos, una aceitera, ¿no? Tienen equipos auditores, porque para cada proceso grande, por ejemplo, yo creo que en la aceitera, estoy hablando de Fino especialmente, que es la más grande, para hacer harina no es lo mismo que para hacer aceite en los procesos. En cada uno debe haber un auditor, por lo menos nominalmente designado. Eso se llama equipo auditor, pero no puede haber auditoría si nadie puede encargarse de hacer la auditoría si esta persona está ausente. A no ser, por eso que las organizaciones que hacen, no es bueno trabajar con una sola persona, trabajan con 2 personas. Si la persona cabeza está ausente, tiene que haber otro que que le haga el seguimiento, que conozca también. Pero a ese momento, bueno, podría ser una desgracia nada más, que no haya nadie, entonces se lo tienen que preparar. El auditor no cualquiera puede ser auditor. Tiene que estar preparado, tiene que conocer la organización. Si él está ausente y ya tienen prisa de hacer, debe haber otro que lo preparen para que pueda reemplazar. Ahora, el auditor no es una persona que está todo el tiempo auditando, es un trabajador también de la organización. Dentro de la organización uno puede elegir cuál es el más apto, el más adecuado para que pueda hacer ese seguimiento. Pero no quiere decir que es el tipango de ahí. No, cualquiera lo puede hacer. Basta que conozca la organización. ¿Qué más? Ingeniera, una pregunta. ¿Se puede hacer auditoría para empresas que sean de distintos rubros, ya que las que nos mencionó hace rato nos dice que tiene que ser del mismo rubro, pero tal vez la otra puede ser distinta? Entonces, ¿se puede hacer para 2 empresas distintas rubros? Sí, se puede. Para todos los rubros se puede hacer. Y depende nada más que depende del tamaño para que sea compleja, ¿no? Todas las pymes uno hace entre 2 y ya se hace una auditoría conjunta para inclusive se ayudan ellas. Por ejemplo, las que hacen poleras, entre 2 quieren hacerse una auditoría conjunta, se las hace. ¿Por qué? Porque como ellos hacen el prelavado y tienen una empresa que les da ese servicio a las 2, entonces por eso mismo hacen la conjunta, porque les lava a una y a otra. ¿Les sirve eso? ¿Qué más? Ingeniera, disculpe una consulta. Dime. Ingeniera, disculpe una consulta. Respecto a las empresas que son transnacionales, de igual forma se pueden hacer auditoría, por decir, digamos, la empresa está aquí en Bolivia, tiene una empresa, la misma empresa está en Brasil, o se puede hacernos auditoría la empresa de Brasil aquí en Bolivia y
¿Cómo se haría esta auditoría, ingeniera? Ya, esa auditoría se llama la auditoría si es la misma empresa, se llama auditoría de partes, de componentes o también de clientes. De repente esa empresa que te está dando es la que provee, la que vos, de la que recibes. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, lo que hacen normalmente las harineras acá, las fábricas de fideo compran harina de la Argentina, ¿no? Entonces, cuando compran harina y resulta que la harina va viniendo bien y después aparece que no cumple con los requisitos. Y dentro de las compras dice que uno puede hacerle auditoría al proceso del proveedor. Entonces, ¿qué hace nuestra empresa? Va allá a la Argentina y se pone a mirar si cumplen o no los procesos, porque está establecido así. Si de eso se trata, sí, se llama auditoría al cliente o auditoría al proveedor. También yo puedo averiguar qué hacen con mi producto. Puedo hacer la audición, lo estoy vendiendo a alguien y resulta que en vez de vender lo que hacen ¿cómo se llama? Las empresas que hacen embutidos, por ejemplo, hacen auditoría a sus clientes. ¿Cómo lo tienen su producto? ¿Por qué no están vendiendo su producto? Claro, no lo tienen en una cadena de frío, se fregó y todo el mundo dice que está de mala calidad. Le hacen auditoría al cliente, al proveedor. Eso es normal, se hace, no importa que esté aquí o esté allá, depende del contrato que uno tiene y debe estar establecido. ¿Está bien? Ya, gracias, ingeniera. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a quedar aquí. En la ISO 9001 de la versión 2015,